Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos nuevamente a Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y los acompañaré en este espacio dedicado a los medios de comunicación y su impacto en la sociedad, la política y la economía. Ponemos a su disposición nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Se estima que entre 10 y 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Las telecomunicaciones deben de estar al servicio de todos, independientemente de si tenemos o no una discapacidad. Además, la tecnología permite superar muchas barreras que impone la sociedad para el acceso a los medios de comunicación, para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Tenemos una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Incluyó esta ley todo lo necesario para ser un país accesible? Por eso dedicaremos este espacio para analizar los derechos de comunicación de las personas con discapacidad. Y para ello tenemos con nosotros a la licenciada Katia de Artigues, quien es una reconocida periodista y activista para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Clara Luz. Muchos saludos a todos. También con nosotros está el maestro Jesús Toledano, quien es el director general de CONADIS. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, al contrario, gracias a ustedes. Y está con nosotros Ernesto Escobedo, quien es activista social para los derechos de las personas sordas. Muchas gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Agradecemos también la participación de los intérpretes en lengua de señas mexicanas, Daniela Maya, y también de Erika Ordóñez. Gracias por acompañarnos para hacer de este programa un programa accesible. E iniciamos el programa con la siguiente cápsula para entrar en contexto. En contexto. La iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo Federal al Senado solo tenía 3 renglones para atender la accesibilidad a las telecomunicaciones y radiodifusión por personas con discapacidad. La sociedad civil emprendió una cruzada para sensibilizar a legisladores de la necesidad de establecer lo mínimo para accesibilidad y evitar la violación de derechos humanos, como lo denunció la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Finalmente, la nueva ley establece que las páginas de Internet de las entidades públicas federales, estatales y municipales deben ser accesibles a personas con discapacidad. Se debe implementar subtitulaje e interpretación en lengua de señas mexicanas en al menos un noticiero de mayor audiencia a nivel nacional. A más tardar en agosto de 2017, todos los programas de los canales de televisión abierta, con más del 50% de cobertura nacional, y aquellos de las instituciones públicas federales que se transmiten de 6 a 24 horas, deben tener subtitulaje e interpretación en lengua de señas mexicanas. Los servicios de emergencia deben ser accesibles. Se recopilará información estadística del acceso a las tecnologías de información y comunicaciones por personas con discapacidad. En contexto. La experiencia internacional muestra que el camino hacia una sociedad y un país accesible es un camino de largo plazo y es una carrera en la cual se enfrentan muchos obstáculos. Katia, me gustaría saber cuál fue tu experiencia durante el proceso legislativo en este tema para llevar accesibilidad a través de las telecomunicaciones.
Pues primero fue de un enorme desconocimiento de los mismos legisladores de lo que se necesitaba. Yo me acuerdo que cuando fuimos a hacer sesiones de cabildeo con los legisladores, yo les contaba cómo era posible, por ejemplo, que un ciego navegara por una página de internet y se decían muy sorprendidos, como si no estuviéramos en el 2014, como si no tuviéramos a nuestro alcance un montón de herramientas para lograr la accesibilidad de personas con discapacidad. Esa fue como mi primera sorpresa. Pero es un poco lógico aclararlos, Jesús, Ernesto, porque no estamos acostumbrados en México aún a ver a las personas con discapacidad, a pensar en ellas, ¿no? O sea, y lo vemos por todos lados, la accesibilidad física, y ya no se diga de las telecomunicaciones, ¿no? Se les hacía muy difícil entender a los legisladores, por ejemplo, por qué necesitábamos subtitulaje y lengua de señas mexicana. Y yo les decía, es que las personas que hablan lengua de señas mexicana es una lengua diferente al español, y tampoco sabíamos eso, y bueno, yo tampoco lo sabía hasta hace poco en realidad, ¿no? Entonces hace falta muchísima información, pero yo me he encontrado que hay buena voluntad, aunque falta muchísimo. O sea, lo que logró la sociedad civil en gran parte gracias a tu apoyo. Yo quiero aquí hacer un reconocimiento público porque Clara Luz fue la que hizo el diseño de este capítulo de comunicación que finalmente logramos meter después de las 3 líneas. Sin tu asesoría técnica y estar al pie del cañón siempre haciendo una revisión tras otra, yendo a hablar no solo con legisladores sino con funcionarios públicos y explicarles, y obviamente tu trayectoria que avalaba que las cosas técnicas sí se podían hacer cuando había legisladores, no va a balconear a nadie, ¿verdad? Que decían, no se puede, entonces decía, sí se puede, sí. Pero aún así es un primer paso y faltan muchísimas cosas, y van a faltar muchísimas cosas a medida que la tecnología avance. Ahora estamos hablando de una ley de las reformas estructurales del presidente Peña Nieto, y finalmente hay un compromiso a nivel internacional y de reconocimiento de derechos humanos para que todas las políticas públicas y todo traiga una perspectiva también de discapacidad. Te preguntaría, Ernesto, si nos puedes platicar si dentro del Senado, que fue la Cámara de origen, se les dio espacio a las personas con discapacidad o a las personas sordas para expresar cuál era su punto de vista sobre esta iniciativa de ley. Ok, sí, yo quisiera comentar lo que está diciendo Katia y Clara Luz, que ellos no tienen nada que ver con la comunidad de las personas sordas, y es admirable el que estén haciendo acciones y estén haciendo actividades para presionar ante los legisladores y que la comunidad de sordos se beneficie sobre el subtitulaje, sobre el closed caption, sobre el servicio de interpretación, así como en Estados Unidos, que está muy reconocido que a las 24 horas hay este servicio, el que se estuviera peleando también, y es de admirar el apoyo que nos dieron a toda la comunidad, el hecho de que las personas con discapacidad nos ayudaran. En el caso de los senadores, todavía no se había hecho mucho, inclusive ahorita hay un problema con la certificación de intérpretes de lengua de señas, todavía no falta más apoyo para que se pueda dar más certificación a los intérpretes. Solamente 44 intérpretes en la República Mexicana. El CONADIS es el que ahorita no ha hecho nada para que siga esto de la certificación de los intérpretes de lengua de señas. Nos piden intérpretes profesionales para que pueda haber en los diferentes programas de televisión, pues en el servicio de relevo de interpretación, donde una persona oyente puede comunicarse con un intérprete de lengua de señas y que se le pueda pagar sus servicios de interpretación. Falta mucho más que se tiene que hacer para la comunidad de sordos. Necesitamos, hay muchas tareas que hacer. Por ejemplo, sobre educación bilingüe, falta más difusión en los medios de comunicación, todavía no está bien difundido sobre el conocimiento del español y la lengua de señas. Los maestros no hablan muy bien la lengua de señas, falta más intérpretes de lengua de señas en el sistema educativo, hay pocos intérpretes, faltan programas de capacitación para los intérpretes que puedan conocer bien la comunidad de los sordos, y poder interpretar en los diferentes ámbitos, por ejemplo, el académico, judicial, en fin. Falta más accesibilidad para las personas sordas, el subtitulaje en la comunicación, en la telefonía, para que podamos estar en equidad. La comunidad de sordos sí está desesperada, ha hecho algunas propuestas a diferentes empresas, pero no ha habido esa comunicación abierta con el gobierno. Ese ha sido un gran problema. Nosotros proponemos y queremos que se hace en la universidad, también existan programas de capacitación. Queremos preguntarle al licenciado Toledano qué atención se puede dar para poder difundir más atención a las personas con discapacidad, a las personas sordas. Por favor, licenciado.
Sí, pues bueno, yo lo que les comentaría primero pues es que la ley de comunicaciones, bueno, abre la puerta precisamente a lo que bien decías, claro, pues, el hecho de que hace mucho falta por hacer, y pues sí, este es un tema que está nuevo en el país y hay que ir concientizando a los diversos niveles de gobierno. Yo diría incluso a los congresos estatales, ¿no? Que ahí es otra batalla que hay que afrontar en la armonización de la convención. Yo creo que esta reforma pone las bases de lo que debería ser la accesibilidad en los medios de comunicación. Sin duda Katia y Ernesto tienen mucha razón al comentarlo y coincido con ello. O sea, hay un vacío tremendo en lo que se refiere a las comunicaciones, y yo no lo dejaría solamente en la parte de las telecomunicaciones. Yo creo que hay grandes rezagos fuertemente en lo que es la lengua de señas mexicana, la implementación del braille, la educación bilingüe para las personas sordas. Una gran mayoría de personas sordas en el país no saben español y solamente les queda la opción de la lengua de señas. O la eligen. ¿Qué camino o en qué etapa nos encontramos? Pues yo creo que el primer paso fue haber transformado la legislación y sentar las bases de que de manera obligatoria los medios de comunicación sí tienen que adecuarse para la inclusión de la lengua de señas. El subtitulaje, y eso yo creo que va a ser un gran avance para poder culturizar al país sobre la necesidad de la población sorda. Yo creo que ese es un tema crucial en el tema educativo. Termino. En el marco del programa nacional que se publicó este año, el 30 de abril de este mismo año, el nuevo Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, hay 4 líneas estratégicas. Una de ellas es la de estrategia digital, y lo que se pretende es que todas las páginas de internet del gobierno precisamente estén accesibles para que cualquier persona con discapacidad las pueda usar. Esta estrategia arrancó este año y bueno, pues se está trabajando para que precisamente no solamente la página de la Presidencia de la República, sino todas las páginas de todas las instituciones puedan ser accesibles a las personas y puedan enterarse de qué servicios o qué apoyo pueden recibir en determinada institución. Perdón, ¿de qué manera estás cerca tú del área de Alejandra Lagunes, que es la encargada de estrategia digital para implementar lo que van a hacer estas 4 grandes páginas del gobierno federal? Porque la idea es reducirlas, ¿no? O sea, porque ahorita tenemos chorromil páginas que nadie visita. La más visitada es obviamente el SAT, todos pagamos impuestos, desgraciadamente. Y que tampoco es accesible. Que tampoco es accesible a personas con discapacidad. Entonces, ¿de qué manera estás cerca de este proceso? Las páginas no van a desaparecer como tal. Las páginas van a mejorar su plataforma de comunicación con la gente, la inclusión precisamente pues para que todos la puedan accesar. No pueden desaparecer páginas de las instituciones pues porque sería en detrimento de la propia promoción de cualquier Secretaría de Estado o de cualquier dependencia del gobierno federal. Lo que sí está en el plan es que sí haya un protocolo de accesibilidad para las personas con discapacidad, que eso es en lo que se está trabajando. Esto es universal, es obligatorio a todas las entidades y dependencias de la administración pública, estamos hablando gobierno federal, estatal y municipal, y es un proceso que obviamente hay que darle seguimiento a través de CONADIS, pero es una línea de acción transversal. ¿Por qué? Pues porque eso es muy importante. O sea, gran parte del problema de la gente con discapacidad en el país es la falta de conocimiento, la gente no conoce sus derechos y mucho menos conoce información que le pueda ser útil para mejorar su vida. Tendría una pregunta. De acuerdo a lo que nos comentaba Ernesto, no hubo una convocatoria a las personas con discapacidad para pronunciarse en el Senado. ¿Cuál sería, o desde el gobierno federal, cómo lo vivieron? ¿Hubo una consulta de los que redactaron esta ley, por ejemplo, con ustedes, con CONAPRED, o simplemente esa transversalidad quedó más bien
nominal y de papel y no tanto una participación activa para incluir temas, en este caso, de accesibilidad. Claro. No, en el caso de todas las reformas, por supuesto que hay consultas con las diversas instituciones. Hay temas transversales como el de la discapacidad que, pues bueno, tiene que atravesar todas las materias. Pero entonces, perdón, ¿te consultaron a ti sobre estas 3 líneas que hubo en la iniciativa de Peña Nieto? En esta se le consultó a diversas instituciones. ¿Cómo cuáles? Perdón. Como nosotros, como CESOL, como CONAPRED, ¿Y como tú dijiste Salud. que estaba bien la primera? A ver, el tema de las leyes, de estas reformas, y que es un tema de fondo, es que son leyes generales. Aquí tenemos que ser muy precisos. El marco regulatorio de la discapacidad es la convención. Y más preciso... A ver, perdón, deberíamos hablar de qué es la convención, porque mucha gente... Claro, nosotros hablamos de la convención y claro que la tenemos muy presente. La convención es el tratado internacional más importante del siglo XXI. Y es se puede decir, la Carta de los Derechos de las Personas con Discapacidad vigente en este momento. La firmó, fue promulgada por Naciones Unidas en 2006, la firmó y la ratificó México en 2007, y bueno, esta es una ley suprema, o sea, prácticamente está la Constitución y enseguida están los tratados y las convenciones. Y la convención es un instrumento obligatorio para el país, y yo creo que eso es importante. La convención viene al detalle de los derechos, cómo deben aplicarse, cómo deben implementarse en la administración pública, qué corresponde a un derecho. Y a eso me refería hace un momento con mi comentario. Las reformas que se han venido corriendo, incluida esta última que hubo toda esta discusión en torno a la ley para las niñas, los niños y los adolescentes, lo que decíamos y lo que en la experiencia de quienes hemos legislado, pues es una ley general. El detalle no puede venir ahí. Y es lo que hemos insistido, porque ya está en la convención. Eso es lo que hemos afirmado. Que hemos sugerido incluso nosotros mismos que no es necesario establecer todo un capítulo en todas las leyes. Con que hagamos referencia, porque además es un instrumento reconocido por la Constitución, referencia a la convención como el eje rector de todos los derechos, pues no hace falta más. Un ejemplo muy sencillo, venía en el proyecto de la ley de niñas y niños, la convención sobre los derechos del niño por encima de la convención sobre los derechos de la discapacidad. Bueno, venía omisa incluso. ¿Qué pasa en la Convención de los Derechos del Niño? Establece la discapacidad como un derecho, pero no es suficiente. Por eso tenemos hoy una convención que es superior a todos los instrumentos internacionales, incluso locales. Esa fue nuestra opinión en ese momento para la ley de telecomunicaciones. Nos parecía que el hecho de reconocer a la convención como el instrumento máximo, no hay más que referirse a la convención para revisar los artículos que corresponden a accesibilidad y con claridad marca dónde tenemos que aplicar las comunicaciones, las telecomunicaciones, la lengua de señas, etc. Es un tema jurídico, yo creo que no hay que empantanarse. Lo importante es que hoy es una regla del programa de las políticas públicas que tiene que desarrollar el gobierno. Un tema que no quiero dejar sobre la mesa, la certificación de los intérpretes. La certificación de los intérpretes fue promovida hace en 2009, 2010, pero limitaba a las personas que querían ser intérpretes. Entonces, la limitación principal era la económica y se cobraba un costo de 10,000 pesos a quien quería ser intérprete. Y si tú vives en Yucatán y querías el certificado, tenías que venir a México y certificarte, pagar tus 10,000 pesos y regresarte a tu casa a trabajar. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos terminando el proceso con la Secretaría de Educación Pública para que cualquier persona en el país se pueda certificar en su entidad. Y el instrumento que hemos delineado, incluso con la participación de todas las organizaciones de personas sordas del país, quienes van a certificar a partir de la nueva norma de conocer, va a ser las organizaciones de personas sordas en su entidad. El costo, no, pues el costo se va a reducir muchísimo, porque no se trata de estimular que
podamos responder a la demanda que existe de intérpretes en las escuelas, en las empresas, en los medios de comunicación, etcétera. Hay necesidad, en eso tiene razón Ernesto, hay una gran necesidad de intérpretes certificados, pero lo que se está haciendo ahorita es precisamente modificar todo el esquema, ¿no? Para que los que están en Yucatán, y los que están en Tijuana, y los que están en Tamaulipas, etcétera, ahí en su comunidad, en su rancho, o en el pueblo, o en la capital del estado, puedan certificarse y puedan contribuir con su trabajo. Ese es el tema de la certificación. ¿Para cuándo empezaríamos en marcha este trabajo? Porque ¿para cuándo se podría empezar? Les pediría, porque me están mandando a corte, vamos a hacer una breve pausa y en unos minutitos regresamos a esta mesa sobre derechos de comunicación de personas con discapacidad. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Conozcamos qué es lo que piensa la audiencia sobre el tema de los derechos de comunicación de personas con discapacidad. ¿Qué opinamos? ¿Puede decirnos cuántos programas de televisión tienen subtitulaje o intérprete en lengua de señas para las personas sordas? Pues muy pocos, la verdad, solamente 2 o 3 he visto en la tele. Solo uno, el del Canal 2, el noticiero con Lolita Ayala, creo. Solo uno. El de las noticias, Lolita Ayala. Conozco solo un noticiero. ¿Cuál es? Creo es uno donde lo maneja Lolita Ayala. Pues realmente son muy pocos los canales que tienen ese tipo de medio, ¿no? Son únicamente las noticias, alguno de Lolita Ayala y uno que otro contado son. ¿Sabe cómo puede acceder una persona sorda a los servicios de emergencia, como puede ser el número de emergencia 066? Pues solamente pidiendo ayuda a otra persona aquí en la calle, nada más. No, pues de hecho creo que no hay manera de que ellos accedan a esos servicios. No, pues no hay medios. No sé. No sé cómo podría hacerlo. Pues por señas. ¿Cree que se discrimina a las personas con discapacidad en la radio y la televisión? Pues sí, porque realmente son pocos programas donde ponen algún subtítulo para las personas con discapacidad. En realidad se basa nada más en las personas que, digamos, no tenemos ninguna discapacidad, pero no se está pensando en ellas. Sí se discrimina, aunque también creo que no porque lo quieran hacer, probablemente es por ignorancia. No las discriminan, pero no las toman en cuenta. Ese es el problema. O sea, hacen videos o noticieros donde ponen la dignidad de la persona, los valoran, pero ponen la dignidad de la persona viéndolos como que hay pobrecito, y pues eso no está bien. ¿Qué opinamos? Ernesto, te preguntaría, después de escuchar este sondeo, ¿cuál es la visión en los medios de las personas con discapacidad? ¿Es una de autonomía, de respeto a su dignidad, o bien es una cuestión asistencialista? Está viendo las diferentes entrevistas y las diferentes opiniones, y sí falta muchísima información y falta que el gobierno federal dé más atención a las personas con discapacidad. Hay poca información, ya llevan muchos años y todavía no se está haciendo esto. En los programas de televisión sí hay diferentes intérpretes, por ejemplo en el Canal 11, en el programa con Lolita Ayala, en el Canal Capital 21, MBS, diferentes programas tienen. En los estados empieza a haber intérpretes, pero es reducido, es mínimo, menos de 5 minutos, es 3 minutos y se corta la información, no hay subtitulaje, los programas no son difundidos a través de la lengua de señas, no hay mucha difusión. ¿Y qué es lo que hacen nosotros? Pues apagan la televisión, no lo ven porque prefieren recibir la información por los familiares, porque no ha habido el adecuado sistema. Entonces,
Como había comentado el licenciado Toledano, que en la República sí va a hacer algún trabajo. Por ejemplo, en las asociaciones en Tijuana, en Yucatán, ¿cómo se va a poder establecer esta capacitación de interpretación en lengua de señas si las mismas asociaciones no tienen todavía la formación? ¿Cómo es que vamos a hacer un buen programa de interpretación profesional? Por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas, en el artículo número 9, habla sobre la accesibilidad y habla sobre los intérpretes profesionales en lengua de señas, y es lo que México debería hacer porque ya firmó, y es lo que estamos esperando. Nos urge y necesitamos, nos urge que se apoye, que se dé a los intérpretes, tanto intérpretes oyentes como intérpretes sordos, y que también tengan un presupuesto para ejercer su trabajo. Las diferentes acciones de intérpretes en lengua de señas, acciones nacionales, hay algunos programas que pueden trabajar con las asociaciones de sordos nacionales y locales, dando talleres, conferencias. Yo lo que pedimos a CONADI es que ya trabajemos juntos y que no se posponga esto, sino que estemos haciendo un trabajo ya en forma, y es una necesidad para la comunidad de las personas sordas. Uno de los aspectos, y tocando también se involucra con el tema de interpretación en lengua de señas y la población con discapacidad auditiva, es el tema de los centros de relevo o retransmisión. Un centro de relevo o retransmisión permite que una persona sorda o con discapacidad auditiva o de habla pueda comunicarse con otra persona, que puede ser oyente, a través de un teléfono. Este tipo de servicios existen en Colombia desde el año 2001, es un servicio gratuito al día de hoy, incluso para llamadas de larga distancia, y en México no quedó ni siquiera en la ley. ¿Cuál sería la reflexión al respecto, Katia, en este sentido? ¿Puede eso remediarse con un programa o tendremos que seguir la lucha para que en los próximos 10 años veamos si existe en México? Pues yo no veo a nadie comprometiéndose con eso, desgraciadamente, pero tenemos que convencer y ver que además de un derecho humano, yo creo que además puede ser un negocio para quien lo pueda hacer. O sea, yo en los derechos humanos pienso que además de ser algo que debe garantizar el Estado, que yo no los veo dispuestos, como que ni entendían el concepto, a lo mejor podemos convencer a alguien de la iniciativa privada que lo dé con apoyo del Estado. O sea, por ejemplo, estaba hablando con alguien de 11 en España. Se necesitan realmente 4 o 5 personas, intérpretes, por supuesto, profesionales. Yo hago eco de esto que dice Ernesto, que por supuesto que deben ser intérpretes profesionales, o sea, con toda la dignidad de una lengua reconocida como tal. La lengua de señas mexicana es una lengua reconocida ya, y tampoco podemos tener ahí cualquier persona que malsigne, ¿no? Como ha pasado en muchos programas de televisión, que lo único que podían, porque no lo localizaban, lo pasó en un programa de Canal 2, Iniciativa México. Tenían alguna asociación de sordos ya en los finalistas y no pusieron al intérprete en el lugar adecuado, y creo que lo único que asignaba era no entiendo. Era una broma trágica. Y que quebrante el derecho a la información de la población sorda. Que quebrante el derecho a la información, que yo le escuché a Jesús Toledano decir en una entrevista, son más de 1 millón de personas, o son 1 millón de personas. Y también tenemos que tomar en cuenta que a medida que vayamos creciendo, nadie estamos vacunados contra la discapacidad, y estadísticamente tendremos una discapacidad, los que no la tenemos, los últimos 9 años de nuestras vidas. Entonces sí tenemos que seguir apoyando en eso como perros, yo digo, o perras, o el animal favorito que a usted guste, para que estén en todas las leyes, porque a mí, yo lo que decía Jesús, esto de apelar a la convención realmente es poco práctico, a mí me parece irrealizable en México, porque no conocemos las convenciones que estamos firmando, porque si no está en la ley no se acepta. Un ejemplo de la vida diaria, ahorita con ley de niñas, niños y adolescentes, hay una norma oficial mexicana que regula los albergues del DIF ahora, que se va a tener que cambiar, pero que dice que no se admiten niños con discapacidad dependiente, y cada quien lo interpreta como quiere. Entonces una niña que salió del albergue de Mamá Rosa, bueno, que nació en el albergue de Mamá Rosa con su mamá, cuando intervinieron con síndrome de Down, el DIF no la aceptaba. ¿Por qué? Porque estaba en la NOM, y si llegamos con ese albergue le decimos, perdóneme, pero a la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad nos van a mandar al diablo, Jesús. Hay que entender lo siguiente. La convención no es
de contentillo, por decirlo una palabra simple, para el país ni para las autoridades. No. Es una cuestión obligatoria y en función de ello está funcionando el gobierno. O sea, por ejemplo, ¿tienen programa del centro de relevo dentro de los programas? Ahorita que tú preguntabas, ¿lo resolvemos con una ley, con una reforma a la ley o con un programa? Te diría lo siguiente: el Secretario de Comunicaciones y Transportes ahora tiene que llevar a la práctica la mayoría de las reformas de telecomunicaciones. Pero no está esta. Por supuesto que sí. ¿No está? Se está trabajando ahorita para construir el programa de accesibilidad, transporte y tecnologías de la información para la población con discapacidad. Es un programa que tiene que elaborar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, similar al programa nacional. Y es de aplicación a los 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí es factible que en ese programa se deba de incluir esta prioridad para la persona sorda. El tema del relevo, sin duda, eso no tengo la menor duda. Hay un trabajo que se viene haciendo con las organizaciones de personas sordas en el CONADIS. Prácticamente están participando en este grupo de trabajo más de 40 organizaciones, gran parte de aquí del centro del país, algunas cuando pueden vienen a las reuniones de trabajo, pero con las personas sordas hay una agenda en el CONADIS desde el año pasado. Y una prioridad es el tema de la norma de la certificación de intérpretes. ¿En qué dirección va el tema? Va en la dirección de que la norma no es un asunto para que cualquier persona signe cualquier cosa, ¿no? Precisamente lo que busca la norma es que sean profesionales y que y el único direccionamiento que está teniendo la norma es en la parte económica para que sea accesible a las personas y en la parte técnica. Quienes van a calificar esa certificación van a ser las organizaciones de personas sordas. ¿Qué organizaciones? Bueno, bien lo ha dicho Ernesto, no puede ser cualquiera, tienen que ser organizaciones que obviamente califiquen en el proceso de autocertificación para aplicar la norma. ¿Sí me explico? Claro. O sea, no es cualquier tema. El tema aquí es, y eso lo han dicho las personas sordas claramente, sí tiene que haber una clara diferenciación entre el intérprete, en quién tiene el derecho, el intérprete o la persona sorda sobre sí misma. Y esa es una decisión de las personas sordas. Las personas sordas sí quieren saber cuáles son sus intérpretes. Haciendo este diálogo con las asociaciones de personas sordas, porque yo no lo he visto. ¿Qué trabajo se ha estado haciendo? Me gustaría saber claramente el trabajo, porque estoy confundido con asociaciones de sordos. Yo conozco a toda la comunidad de sordos y me han dicho que no está siendo claro. La última reunión que se efectuó con ellos aquí fue en el mes de mayo y precisamente cada determinado tiempo nos reunimos con ellos precisamente para dar seguimiento a la agenda. Perdón, yo también. A una agenda de trabajo con los diferentes temas que se tratan con las personas sordas. Hay un tema ahí, por ejemplo, que ha sido común, el que sea transversal. Bueno, pues en el caso de las organizaciones de personas sordas han exigido que se lleve una agenda específica sobre temas comunes de educación, de salud, de trabajo, de comunicaciones. Y este grupo es un grupo formal del CONADIS, además. Bueno, yo obviamente te creo, Jesús. Sí. Yo creo que eres una persona comprometida desde muchos años en este tema. Sin embargo, una de las recomendaciones de la ONU, ustedes saben, la convención afortunadamente tiene un proceso de seguimiento. Entonces hay un comité de expertos ante el cual el Estado mexicano tiene que ir cada determinados años, la sociedad civil también va y hace informes sombras y hacen recomendaciones. Y una de las más fuertes recomendaciones de este año es que el gobierno no está tomando en cuenta a la sociedad civil de la manera en que debería estarla tomando. Y eso lo vemos en todos lados. Te acaba de decir Ernesto Escobedo, que por Dios, es Ernesto Escobedo, es uno de los líderes más importantes de la comunidad sorda. Que no tenga idea de que esto se está haciendo en el CONADIS, me parece muy grave. Me parece que el CONADIS no está recibiendo todas las aportaciones que podría hacer desde la sociedad civil.
y que en las leyes no se está tomando en cuenta a las personas con discapacidad. Que el CONADIS no está haciendo el suficiente puente como para acercarnos y que, bueno, a lo mejor lo tenemos que crear la sociedad civil entre nosotros o algo tendremos que hacer. Porque cuando yo te escucho como mamá de una persona con discapacidad decir, sí, lo estamos analizando, va a ser factible, a mí me entra la desesperación. Discúlpame porque yo digo, lo quiero ahorita. Yo no estoy diciendo eso. A ver, todo tenemos que partir de una realidad. El programa nacional se estableció y es el primer programa local en los últimos años. Estamos hablando de los últimos 14 años. ¿Con qué presupuesto? Permíteme. El tema, y que yo entiendo el reclamo en dos sentidos. El reclamo de la población en este momento por la falta de políticas públicas. Bueno, es muy sencillo explicarlo. No existen. Ese es el tema. O sea, no existen, y estamos hablando de las políticas, decenas de políticas públicas que deberían existir en el país, no existen. Ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. El escenario de la sociedad civil. En el país hay hoy 4,000 organizaciones de personas con discapacidad. Y jamás el CONADIS se va a poder poner de acuerdo con 4,000 organizaciones. No, claro. Ese es un tema. Entonces, bueno, pero ahí está la ONU. ¿Por qué el reclamo de la ONU entonces explica? No, a ver, todo esto lleva un proceso de construcción y precisamente lo que está haciendo el CONADIS es poner orden en este tema. O sea, no es un asunto menor cuando hemos afirmado durante varias semanas o varios meses que tenemos que partir de la realidad en que se encuentran las políticas públicas en el país. Hay 2 políticas públicas en este país, la de salud y la de educación. Y quizá tomaría un punto que parece que uno de los bases para incorporar la opinión de las personas con discapacidad es hacer formatos accesibles, tener lugares donde se hagan foros accesibles, y al menos la experiencia que yo tuve en el caso de telecomunicaciones es que no hubo una sola sesión donde hubiera subtitulaje, intérprete en lengua de señas, rampas, no hubo nada. Quizás sería tomar esa experiencia para en el diseño de los programas poder hacer formatos accesibles. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes me parece que tiene un largo camino por recorrer en ese aspecto, y quizá buscar incorporar la voz de las personas con discapacidad. No digo que sea un tema de CONADIS, sino es un tema generalizado. Yo los invitaría en este momento a acompañarnos a hacer una brevísima pausa para continuar con este intercambio de ideas sobre los derechos comunicativos de las personas con discapacidad. Regresamos. Numeralia. La Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. La Unión Europea considera que el 15% de su población tiene alguna discapacidad, en tanto que México reporta que solo el 4.03% de su población tiene algún tipo de discapacidad. No existen estadísticas sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, por personas con discapacidad. Regresamos a Código Democracia con el tema Derechos de Comunicación de las Personas con Discapacidad. Continúe haciéndonos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invito ahora a conocer la opinión personal de la maestra Beatriz Solís Leré, quien es representante del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso. Editorial. De manera fundamental, es importante reconocer que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconozca que existen derechos de las personas con discapacidad. Eso sin duda es un avance fundamental para la proporción de estos servicios públicos ya reconocidos así constitucionalmente. La ley establece en materia de radiodifusión en 2 artículos una serie de
requerimientos que tienen que ejercer los concesionarios. Y en telecomunicaciones, 5 artículos establece cuáles son los derechos para el acceso de las personas con discapacidad a los mecanismos de telecomunicaciones, a la telefonía, el internet, etcétera. Me parece que es fundamental, quiero insistir, en que el reconocimiento a los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos es importante. Tendremos que trabajar mucho los ciudadanos para vigilar que esto se atienda, en virtud de que en los artículos se estableció una frase que es preocupante desde mi punto de vista, que es que todos estos mecanismos de acceso es obligatorio para los concesionarios, siempre y cuando no signifiquen una carga desproporcionada o indebida para los concesionarios. Y esto me parece que es fundamental que los ciudadanos vigilemos. Pareciera ser que quien redactó la ley se preocupó por los concesionarios mucho más que por las audiencias con discapacidad. Editorial. Bueno, escuchamos ahí la opinión de la maestra Beatriz Solís. Efectivamente, pareciera que las personas con discapacidad no fue el tema de prioridad en la ley. Sin embargo, se establecieron ciertas medidas que son un punto de partida. No es un puerto de llegada, sino un punto de partida. Y hemos estado dirigiendo quizá esta mesa hacia temas que atienden a la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva. Sin embargo, hay otros tipos de discapacidad y todas debieran de ser atendidas como un derecho de comunicación. Katia, ¿qué podrías decir al respecto? Pues mira, por ejemplo, falta mucho en el tema de discapacidad auditiva, pero algo que no está son contenidos en español sencillo para personas con discapacidad intelectual, que es el 30% de las personas con discapacidad en total. ¿Qué es discapacidad intelectual? Pues lo que antes llamábamos retraso mental, pero la frase políticamente correcta es persona con discapacidad intelectual. Entonces, aquellas personas que tienen síndrome de Down, como mi hijo, o que tienen pues alguna discapacidad intelectual que no sabemos cuál es, se benefician de contenidos dichos y escritos también de manera muy, muy sencilla. Y además lo bello de la accesibilidad, Clara Luz, es que en la medida en que nos beneficia a las personas con discapacidad, beneficia a todos. Sí, sí. O sea, si tú vas, por ejemplo, Jesús, que tiene una discapacidad motriz, vas a un centro comercial y hay una rampa y una escalera, ¿por dónde se van las personas sin discapacidad? Por la rampa también, claro, ¿no? Entonces, si tú tienes contenidos en español sencillo que se difundan por los medios de comunicación, incluso en las páginas de internet, bueno, mi sueño es tener un periódico algún día, ¿no? En español sencillo. Va a ser mucho más fácil que las personas en general entiendan cosas que no entienden ahorita, porque además, bueno, tenemos un grave problema de no comprensión del idioma, de analfabetismo funcional, etcétera. Todo eso no está. Punto. ¿No? Sí, es correcto. Es algo en lo que debemos trabajar en un futuro. Yo entiendo que ahorita el primer paso era, por supuesto, cosas que ya se han logrado en otros países. Esto es como un tema que apenas se ha ido desarrollando un poco en el mundo. Y también el tema de las personas que tienen una discapacidad psicosocial, como se dice, o ya me parece mal dicho mental, pero la verdad tampoco quiero apostar por el término, ¿no? Ahora, déjame tomar el tema, porque finalmente todos los programas requieren presupuesto. Y una de las críticas que lanzó el informe de Naciones Unidas fue que el gobierno federal, estatal, podemos ver el caso de Puebla, donde el gobernador Moreno Valle destina grandes recursos al Teletón, y ese es el caso de muchos municipios y gobernadores. Ernesto, me gustaría saber tu opinión en cuanto al destino de recursos públicos para programas de atención a accesibilidad. Puede ser en este caso el caso de Teletón, que se debe o no distribuir, o de cualquier otro tema. Ok, en el programa de Teletón hemos visto que hay mucho presupuesto, pero para los sordos no están presentes ahí. No hay nada claro para las personas sordas allí. El programa solamente se enfoca a personas con discapacidad motriz. Solamente lo que hacen es poner el intérprete en unos momentos y se van. Es todo lo que hacen en la atención, pero falta más accesibilidad, más terapias, desarrollo del lenguaje, derecho a la cultura. En fin, no hay nada de eso. Nos excluyen, nos cierran las puertas de ahí. Es un desarrollo el que nos hacen. Quizás quisieran explicar de muchos
puntos que había comentado. Uno que yo todavía estoy insistiendo y que es mi meta y que muchos de la comunidad de sordos están pidiendo y que pide la Federación Mundial de Sordos y está en la convención, además de los 4 puntos que pide la Federación Mundial de Sordos, es de la educación bilingüe, las escuelas, diferentes estados, para tener una mejor vida, una vida con calidad, que los maestros sepan la lengua de señas, que los maestros puedan hablar tanto la lengua de señas y el español para que se pueda desarrollar las dos lenguas y las dos culturas, tanto el español y la lengua de señas. El otro programa es sobre tener un programa de lengua de señas incluyente, que toda la sociedad esté permeada por la lengua de señas para que pueda ser una lengua incluyente, así como se está dando atención a las lenguas originarias, lenguas indígenas o lenguas extranjeras. También en el caso de la lengua de señas no se piense que solamente es mímica, sino es una lengua con tradición, y que cada país tiene su propia lengua de señas. También necesitamos presupuesto efectivo para los intérpretes, tanto intérpretes oyentes como intérpretes sordos, que se dé una capacitación efectiva para esta capacitación. Es algo urgente y no estarlo postergando con programas que no están llevando a nada, sino que no queremos tener más limitación en la comunicación, queremos más accesibilidad. La Ley Federal del Telecom habla de un presupuesto y quisiéramos un centro de relevo para intérpretes donde hubiera subtitulaje y una operadora que pudiera ayudarnos a la comunicación. La demanda social de la comunidad de sordos es que necesitamos empleo, trabajo. No hay personas, no se le da trabajo a las personas sordas, es una gran demanda. Y por último, una propuesta mía, una propuesta que yo estoy planteando, es que se abra la universidad y que se dé estudios específicos de lengua de señas en programas universitarios donde se pueda ponderar lo que es la lengua de señas. Eso es muy importante. Queremos dialogar con diferentes profesionales, diferentes autoridades y en atención a las personas con discapacidad para que podamos tener una comunidad fuerte. Lo que nos preocupa es que ahorita la gestión del licenciado Toledano puede terminar en unos años y después ¿qué va a pasar? Queremos que algo se establezca de manera urgente. Ahora, retomando eso y escuchando todo lo que es necesario que nos comentas, Ernesto, me gustaría preguntarle a Jesús, y en seguimiento a la crítica fuerte que hace las Naciones Unidas en cuanto a recursos. Finalmente, si un tema en el que ustedes tienen un desafío es el obtener recursos para implementar esos programas, ¿se está considerando dejar de destinar recursos al Teletón para encauzarlo en proyectos públicos? Lo primero que habría que aclarar es que el gobierno federal no le destina recursos a Teletón. Algunas entidades participan con Teletón en ese sentido, pero el gobierno federal no destina recursos del presupuesto de egresos de la federación a Teletón. Tampoco el sistema Teletón sustituye a la política de salud, como se ha difundido en algunos medios. Y esa es la posición del gobierno. O sea, el presupuesto tiene desafíos todavía aún mayores. Pondré un ejemplo para ejemplificar la dimensión de lo que estamos hablando. Con la reforma constitucional, los pueblos indígenas, que en el año 2004 su presupuesto ascendía a no más de 2,000 millones, hoy asciende a más de 75,000 millones en el país, para las 80 etnias que existen, programas sociales, caminos, vivienda, etcétera. Y es una población de alrededor de 8 millones de personas. En el caso de la población con discapacidad estamos hablando de 7.7 millones de personas. Y su presupuesto promedio hasta este año es de 2.500 millones, el próximo año va a aumentar 28% a 3.400, 450 millones. ¿En qué áreas, más perdón, Jesús? Las mismas, salud, educación. El fondo de transporte sube a 600 millones, se le aumentan recursos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algo más al ISSSTE y se acabó la historia. Tú hiciste una pregunta hace rato muy importante relacionada con el presupuesto. Imposible que tengamos presupuesto si no tenemos programas o políticas públicas definidas por las instituciones. Y yo creo que esto hay que decirlo con toda claridad y compartirlo con ustedes y con el público. A la pregunta ¿qué ha pasado en estos 20 meses o 22 meses de administración? Pues bueno, se ha tenido que venir construyendo qué es lo que va a hacer México en los próximos años. Ponerle rumbo a las cosas, y el compromiso del presidente es ese. O sea, no simplemente ponernos a hacer acciones sin ton ni son, que eso es lo que sí tenemos. Decenas de miles de acciones de los diferentes niveles de gobiernos durante los últimos
14, 15 años. Y cuando me refiero a esto, me refiero a la entrega de sillas de repente, a la entrega de auriculares de repente, a la entrega de algún apoyo para los sordos de repente. Eso no sirve. Requerimos que haya programas. Ya hay un programa a nivel federal. Ahora el tema es que todos los gobiernos de las entidades federativas, que salvo 2 entidades, Guanajuato y Distrito Federal, el resto del país no tiene programas estatales. No tiene, no existen. Si no hay programas estatales, no hay presupuesto, no hay políticas públicas. Y de nivel municipal, pues ya ni hablar. O sea, ningún municipio cumple alguna política pública en la norma. Reitero, regalar sillas, algún apoyo, asistencia social, no es la respuesta. Aquí se ha dicho, se requieren servicios de salud, de educación, de transporte, vivienda, apoyo a las organizaciones, culturizar al país en el tema, hacer mayor difusión de los derechos. O sea, y agregaría nuevamente lo de formatos accesibles. Formatos accesibles. Se presentó la Estrategia Digital Nacional el año pasado y lo que fue evidente es que era un foro inaccesible. No había intérprete de lengua de señas, después de presión de la sociedad civil se incluyó. Perdón, también en el Programa Nacional de Derechos Humanos no había intérprete en lengua de señas. Pero bueno, termino con algo muy concreto. Y que eso sí lo podemos hacer como CONADIS, comprometernos a que el tema del relevo y todos aquellos temas que estén pendientes, Katia, pero por supuesto que tenemos que meternos al diseño de las políticas públicas. Está en proceso el programa de accesibilidad, transporte, accesibilidad, diseño universal, transporte y tecnologías de la información. Bueno, pues es una gran oportunidad de estar en la mesa con las organizaciones y que precisamente nos guíen en eso, guiemos juntos a comunicación y transportes hacia donde viene el programa. ¿Sí me explico? Así de simple es el tema. Hay 26 grupos de trabajo en CONADIS y están direccionados con cada uno de los temas de los derechos de la Convención. Está en proceso el que tengamos un programa nacional de deporte paralímpico, un programa nacional de vivienda, pero como programas, no como acciones que se queden ahí en el aire y como aquí se ha dicho reiteradamente, ¿dónde está el presupuesto? Bueno, va a haber presupuesto en el momento que tengamos programas perfectamente delineados. Aunque por lo que decías, corporativamente es escasísimo el presupuesto cuando comparas con el tema de población indígena. 2.500 millones este año. Es que necesitamos un submarcos de la discapacidad. Entonces, bueno, yo lo que quiero compartir, sí hay el compromiso del presidente en que esto avance, pero va a avanzar en la dirección en que se hagan las cosas como se deben hacer. En el caso de este año, ¿qué programas están funcionando? Hay alrededor de 27 programas que ya están funcionando este año, que incluso no tienen nada, pareciera que no tienen nada que ver con la discapacidad. Pongo ejemplo, todos los programas sociales de Cedesol fueron modificadas sus reglas de operación para que se incluya personas con discapacidad o familias donde hay personas con discapacidad. Es un ejemplo. Si nos permiten, se nos está yendo el tiempo, entonces, bueno, te pediré unas brevísimas conclusiones para darle espacio a los demás. Pues lo que acabo de decir, o sea, sí el compromiso de CONADIS de que pues la sociedad civil va a tener espacio en la construcción de estas políticas públicas. Lo que tenemos que ser claros con la sociedad civil y con la población en general es que muchas de esas políticas que se esperan ansiosamente por la población, pues bueno, se están construyendo y haremos nuestro mejor esfuerzo porque sea lo más rápido posible. El segundo compromiso pues es que sí está sobre la mesa el que las organizaciones participen. Último comentario, hay el compromiso con Naciones Unidas de establecer un grupo de seguimiento a todas las recomendaciones que nos hicieron y en ese grupo van a estar sociedad civil, en donde por supuesto están invitados Katia, Ernesto y tú también. Entonces, bueno, ¿y ese grupo quién lo coordina? CONADIS, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Gobernación. No es un tema menor. Para nosotros la convención es la directriz que debería seguir todos los niveles de gobierno. Y es la directriz en donde es obligatorio el cumplimiento. Con eso. Muchas gracias. Brevísimos comentarios, Katia, bueno, antes que nada, me da mucho gusto estar aquí en Código Democracia, un programa accesible, ¿no? Donde tenemos 2 intérpretes en lengua de señas que facilitan la comunicación. Ojalá este sea uno de muchos programas, no necesariamente de Código Democracia, que tome este ejemplo. Nada más les quiero decir a todos los que nos escuchan que este es un tema que sigue y sigue y sigue.
¿no? Donde la tecnología nos va a ayudar muchísimo, pero también donde necesitamos que las personas que nos escuchen ahorita, al margen de qué es el presupuesto y la construcción del CONADIS y la lengua de señas, estén conscientes y vean a las personas con discapacidad como personas con derechos que deben estar incluidos en la sociedad en todo momento. La famosa convención, la famosísima, chequenla, está en internet, lo que plantea es que la discapacidad no es del individuo, sino de la sociedad. Entonces tenemos que cambiar a esta sociedad para que nos vea y nos abrace a todos, independientemente de si oímos, no oímos, si nos movemos más o menos bien, si vemos o no. Y ese es un cambio radical y yo los quiero animar a todos los que nos escuchan a que nos ayuden a construir esta sociedad. Muchas gracias, Katia. Ernesto, unas brevísimas conclusiones. Sí, quisiera agradecer la invitación aquí al programa. Nos sentimos muy orgullosos porque es la primera vez que invitan a una persona sorda a un diálogo directo, también aquí con Katia y con todos. Estamos muy contentos y queremos que vean a las personas sordas, que no estén abandonadas, sino que estén incluidas con igualdad de condiciones. Antes de ser sordo, soy persona. Eso es algo que debemos dejar claro. Antes de ser una persona sorda, no queremos que nos vean, que no puede hablar, que tiene problemas, etcétera, y nos ponen etiquetas y muchas etiquetas negativas. No, pero somos igual a todas las personas. Queremos que nos vean como personas. Muy importante. Igual, por ejemplo, a veces cuando se ve el logotipo de discapacidad en una tienda, en un centro comercial, hay una multa para las personas que no respeten. Eso debería ser para que las empresas que no tienen intérprete, que no tienen el servicio de relevo, que no es subtitulaje. Eso también debería de ser tanto a Televisión Azteca, Televisa, todas las diferentes televisoras deben de tener el subtitulaje importantísimo para las personas sordas. Una vez que se grabe el programa, hacer el subtitulaje o poner el closed caption, y que esté en algunos noticieros en vivo con intérprete con el sistema de subtitulaje. Ya hay mucha experiencia en otros países donde se puede tomar esto como ejemplo, y pueden acercarse a las comunidades para poder preguntar qué es lo que se necesita y que todos estemos de acuerdo con la ley que se aprobó. Muchísimas gracias y gracias a los intérpretes por la comunicación en este momento. Gracias. Agradezco mucho a todos nuestros invitados, al maestro Jesús Toledano, la licenciada Katia Artigues, el maestro Ernesto Escobedo y por supuesto también a Daniel Maya y a Erika Ordóñez, que hicieron la interpretación en lengua de señas para hacer de este programa uno accesible para ustedes. Soy Clara Luz Álvarez y los espero la próxima semana en Código Democracia. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.